Bueno, hoy vamos a hablar sobre el proyecto parte 2, más que nada es la explicación sobre el proyecto parte 1. Como primer paso nos pide clasificar cada variable en cualitativa o cuantitativa, sabiendo que la cualitativa es género, color, y la cualitativa son los salarios, unidades de producción y distancia de dinero. Sabiendo eso podemos clasificar las siguientes clasificaciones sobre las tablas que nos aparece a continuación. Sexo, tipo de contrato, salario anual, experiencia laboral, meses desde el contrato. Sabiendo ya la clasificación de cada uno, sabemos que sexo pertenece a la cualitativa. De la misma forma, tipo de contrato, salario anual, ahora sí pertenece a la cuantitativa. Experiencia laboral pertenece a la cuantitativa. Y meses de contrato a la cuantitativa. Como punto número 2 es elaborar una distribución de frecuencias absolutas y relativas para los datos agrupados del variable salario anual y representarlas con sus gráficas correspondientes. Sabiendo de que para armar la tablita de frecuencia, primero hay que hacer lo principal, que es sacar el rango, el intervalo y la amplitud. Como paso número 1, rangos es sacar el dato máximo menos el dato mínimo, que en este caso siendo el conteo en la tablita de salario anual, sabemos que el dato máximo es 60.985 menos el dato mínimo, que en este caso es 16.950. Haciendo la operación nos da la cantidad de 44.035. Ahora sacar el intervalo, que es, siguiendo por la regla de Strunger, es por fórmula 1 más 3.22 logaritmo de 40. 40 lo sacamos de los números en total de salario anual, que nos da la cantidad de 6.32 y lo redondeamos a 6. Ahora, para sacar la amplitud es el rango entre el intervalo, que en este caso sería 44.035 entre 6. Y nos da la cantidad de 7.340, perdón. Bueno, ahora para armar la tabla de distribución, como primer paso es sacar la clase, que en este caso sería el dato mínimo, que son 16.950, más la amplitud, que son 7.340. Siendo la suma, nos da la cantidad de 24.290 como primero. Y lo ponemos en nuestro primer recuadro de clase. Ahora, tomando el número de 24.290 más los 7.340, nos da la cantidad de 31.630. Y así consecutivamente haremos todas las operaciones. 31.630 más 7.340, la cantidad de 38.970. 38.970 más 7.340 nos da la cantidad de 46.310. Ahora, 46.310 más 7.340 nos da la cantidad de 53.650. Ahora, 53.650 más 7.340 nos da la cantidad de 60.990, que nos acercamos más al dato máximo. Y como para una forma de comprobación, como en el intervalo nos dio el número 6, debemos de tener 6 grupos. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y es la que 60.990 es lo que más se nos aproxima a la cantidad del dato máximo de 60.985. Bueno, como punto 2 para marca de clase es más que nada el límite inferior más el límite inferior dividido entre 2.
Como punto 2 es hacer la marca de clase, que por fórmula es el límite inferior más el límite inferior dividido entre 2. Sabiendo que en el primer punto los 16.950 más 24.290, que es sobre la clase. Hacemos la suma, lo dividimos entre 2 y nos da la cantidad de 20.620. Y ese es como parte del marca de clase. Y así lo haremos consecutivamente con las otras, que es 24.290 más 31.630 dividido entre 2 nos da la cantidad de 27.960. Como el tercero sería 31.630 más 38.970 entre 2 nos da la cantidad de 35.300. El siguiente sería 38.970 más 46.310 dividido entre 2 nos da la cantidad de 42.640. El siguiente sería 46.310 más 53.650 entre 2 nos da la cantidad de 49.980. Y por último, la cantidad de 53.650 más 60.990 dividido entre 2 nos da la cantidad de 57.320. Consecutivamente lo ponemos todo en marca de clase. Para frecuencia absoluta es sabiendo que los números que tenemos de marca de clase A, de los 16.950 a 24.290. Por eso sirve el corchete. El corchete nos indica que es el dato semiabierto siguiente que tomaré de ese número. Si tengo un paréntesis siguiente, no tomaré ese valor, pero sí los menores a ese número. De 16.950 a 24.000 hay 11 números. De 24.290 a 31.630 hay 12 números. Consecutivamente en el otro tenemos 8 números, 5 números, 1 número y 3 números. Para sacar la frecuencia relativa tenemos el paso de dividir el número de la frecuencia absoluta entre el número en total, que son 40, y nos da la cantidad de 0.275. Siguiente sería 12 entre 40, nos da la cantidad de 0.3. 8 entre 40 nos da la cantidad de 0.2. 5 entre 40 nos da la cantidad de 0.125. 1 entre 40 nos da la cantidad de 0.025. Y como por último, 3 entre 40 nos da la cantidad de 0.075. Todos esos números lo ponemos en el marco de frecuencia relativa. Ahora para sacar la frecuencia relativa acumulada es sumar la frecuencia absoluta. Tomamos el número 11 como número principal y lo sumamos más 12, que nos da la cantidad de 23. 23 más 8 nos da la cantidad de 31. 31 más 5 nos da la cantidad de 36. 36 más 1, 37. 37 más 3 nos da la cantidad de 40. Y como podemos observar, es otra forma de sacar nuestra comprobación que nos da el número 40 que tenemos del total de números. Conforme a ello vamos sacando una gráfica, que sería sacar de frecuencia absoluta y la marca de clase.
y la clase, disculpa. Y nos quedaría la tabla de la siguiente manera. Como punto 3 del proyecto nos pide determinar la media aritmética, la moda y la mediana para los otros agrupados de salario anual. Selecciona una de ellas para que represente y conjúntalo y explica. Sabemos que la media es el valor obtenido por la suma de todos los valores, el número de datos. Aquí como procedimiento sería, por fórmula es x más 1 más x2 más x3, etcétera, etcétera, entre el número de total. Bueno, sería sacando todos los números de 57,000 de la siguiente tablita, salario anual, sumando todos los números de 57,500 hasta 35,560. Haciendo toda la suma y dividiéndolo entre 2 nos da la cantidad de 1,388,170. Dividido entre 40 nos da la cantidad de 32,704,25. Y pues eso obtenemos como media. La mediana es el número del valor que se encuentra en medio de los datos una vez que sean ordenados de menor a mayor. Ordenados de menor a mayor sería la cantidad de 16,950 y el dato máximo que serían 60,985. Como en esta tabla ya lo tenemos ordenado de menor a mayor y en esta tabla la de abajo están desordenados. Para sacar la mediana es el total de números que son 40, es por fórmula sería x en número de datos dividido entre 2 más x 1 medio más 1 por fórmula. Entonces por nuestro problema sería 40 entre 2 nos da la cantidad de 20 más 1 nos da la cantidad de 21. Entonces la media está dentro de la posición número 20 y 21. Y si hacemos la búsqueda, la cantidad del 20 más y 21 que es 30,730 y 31,050. Que por fórmula nos dice que hay que dividirlo entre 2. Y nos da la cantidad de 30,890, que esa sería nuestra mediana, disculpe. Y la moda es el número que más se repite y porque en este caso sería el número 21,900. Y nos pedía describir agarrar un número, un conjunto y explicarla. Y podemos decir que la media aritmética es igual a 32,704,25, que esto es igual al promedio del salario anual de las personas que trabajan aquí. Esto quiere decir que equivale al 53,62% del salario más alto registrado. Como punto número D, que es escribe una conclusión sobre la distribución de los datos. Podemos apreciar que en nuestros datos obtenidos hay casi el 50% de personas que ganan cerca del promedio salario anual. Esto quiere decir que a pesar de haber una gran distribución o diferencia desde el sueldo más pequeño al más grande, podemos decir que casi la mitad de las personas se encuentran cerca del promedio. Como punto número E,
es elaborar una distribución de frecuencias relativas de la variable tipo de contrato y representándolo con su respectiva gráfica. De tipo de contrato sería en este caso aquí, que es indefinido, anual, temporal, anual, etcétera, etcétera. Como bien lo habíamos hecho en el punto número 2, es hacer nuestra tablita, que es temporal. En frecuencia absoluta son de los números cuántos números, letras de temporal hay. En este caso hay 8, anual hay 16, indefinido hay 16. Haciendo la suma nos da la cantidad de 40. Frecuencia relativa, como bien lo habíamos hecho, es 16 entre el número de los números en total, que sería en este caso igual 40. 16 entre 40 nos da la cantidad de 0.4. 8 entre 40 la cantidad de 0.2. Y 16 entre 40 nos da la cantidad de 0.4. Sumando todo esto nos da la cantidad de 1. O en este caso sería 1 o un aproximado a 1 0.99, pero que no se pase de 1 punto más porque ahí sería incorrecto. Bueno, para sacar la frecuencia relativa acumulada es multiplicar la cantidad de frecuencia relativa por 100, que es por base. Sería punto por 100 nos da la cantidad de 40. Punto entre 2 nos da la cantidad de 20. Punto entre 4 relativamente nos da la cantidad de 40. Y haciendo la gráfica correspondiente, en este caso sería una gráfica de pastel, que nos quedaría de la siguiente manera. Como punto número F dice, obtén la media de tendencia central, media y moda. Que, bueno, sacaremos la media que, como bien lo habíamos dicho, por fórmula es xn más xn más xn, etcétera, etcétera, dividido entre el número en total, que en este caso sería del punto anterior, que sería 16, 8, 16. 16 más 8 más 16 dividido entre 40. Nos da la cantidad de 40 entre 4. Y si hacemos la división nos quedaría en total número 1, que esa sería nuestra media. La mediana es sacar por fórmula 3 más 1 dividido entre 2, nos da la cantidad de 4 entre 2 y la cantidad de número 2, que es, como bien lo habíamos dicho, que es el número que queda central. En este caso sería 16. Y pues la moda, como bien lo habíamos dicho, es el dato que más se repite, que en este caso sería de la misma forma 16. Como punto G, dice, realiza un diagrama de tallo de hojas de la variable experiencia laboral. Y al respecto escribe una conclusión. Sabemos que como primer paso es ordenarla de menor a mayor. Y como segundo paso es los dígitos más significativos. El diagrama de tallos y hojas permite obtener una distribución de frecuencia. Como una ventaja es nos da una idea de la localización de los datos y de la forma de distribución. En este caso sería de la experiencia laboral del siguiente cuadro que venimos trabajando anteriormente.
En este caso está todo desordenado. Como bien lo decimos sobre el diagrama de tallo de hojas que permite obtener una distribución de frecuencias, pues en este caso es sobre la experiencia laboral, que es más que nada ordenarlos de menor a mayor, y haciendo el diagrama es tomando un número del 3 de 35, tomando como dijera aquel, partiéndolo a la mitad, el 3 por un lado y el 5 por otro, y tomando dos números sería en este caso el 108, tomar 10 un lado, el 8 el otro lado, para así tener un mejor conteo en cada número, que nos puede facilitar en nuestras vidas. Y nos quedaría de la siguiente manera: 3 5 4 9 5 6 6 7 10 8 11 4 12 0 14. Bueno, en este caso aquí 14 3 4 4 es porque en el 143 es los números que se repite el 14, en este caso 143 144 12 144 sería 3 4 4, como bien lo habíamos dicho, y así es consecutivamente en todos. 15 1, 16 5 y 8, en el 18 0, en el 19 es el 0 1, 20 8 9. Pues sí, en este caso es todo sobre esto, es el diagrama de tallo de hojas. Pues eso ha sido todo sobre el proyecto parte 1 de la materia de estadística número 1 de la carrera de administración de empresa. Mi nombre es Jonathan García Hernández y eso es todo.